Bien, vamos a continuar la sesión de hoy. Ya corresponde hacer lo que es la parte introductoria y vamos a mencionar el tema de lo que es el comentario crítico. Pero antes, recordar, ya la semana pasada vimos, o la clase, justo la clase anterior, vimos lo que vendría a ser el tema relacionado ya a la aplicación práctica de lo que es el método CASPE a lo que es las revisiones críticas y sistemáticas. No, se supone que ahorita, para la fecha actual, 22 de marzo, ya todos deberían haber encontrado suficientes artículos entre ensayos clínicos, revisiones sistemáticas, casos y controles, todos los artículos que corresponden. ¿Correcto? Entonces, justamente debido a esto, es que estaba revisando un poco lo que vendría a ser el Excel, que es titulado Título de ORCID, en donde colocaban su título, pregunta clínica, ORCID, y la cantidad de artículos que estaban encontrando. Y he visto que algunos ya han encontrado una buena cantidad de artículos, ¿no? Por ahí Leila tenía 32, algunos 20, ¿no? Por ahí algunos tenían 19, 18, pero todavía hay unos que solamente tienen 8, 9, ya, 10 artículos, ya, que en realidad es una cantidad un poco baja en realidad para justamente este tema de lo que es hacer las revisiones. Entonces, vamos a tener esto en cuenta y necesitamos justamente conseguir más artículos. Necesitamos afilar lo que son las estrategias de búsqueda. Para eso es que justamente también es importante que asistan a las asesorías los domingos para de repente por ahí ver alguna otra opción para ampliar este tema de las búsquedas. ¿Correcto? Entonces, como les digo, algunos sí necesitan sí o sí incrementar la cantidad de artículos porque con esa cantidad no se le va a aceptar el trabajo, ¿no? ¿Y qué pasa si yo los apruebo y cuando pasen a la siguiente instancia, a lo que vendría a ser la presentación, la solicitud, la reunión con el asesor, ahí es que va a haber problemas porque obviamente les va a observar y van a tener que hacer más búsqueda. Y el tema está ahí, que ha habido casos en los cuales el, el egresado tiene, vamos a suponer, 8 artículos, ¿no? Y cuando hace, obviamente pasa lo que es, termina el curso, termina las clases, ¿no? Las sesiones, y después pasa el tema de lo que es las asesorías o las reuniones con su asesor, y el tema está que el asesor le observa, le solicita que vengan más artículos, se recurre a hacer la búsqueda, y ahí se da cuenta que la revisión crítica del artículo que hizo no va porque obviamente aparece un nuevo artículo probablemente, el cual tiene un mejor nivel de evidencia o un mejor grado de recomendación. Entonces se va a tener que hacer nuevamente todo lo que es la parte de comentario crítico, ¿ya? Entonces, debido a esto, es que es importante que ustedes tengan en consideración y tengan en cuenta este aspecto, ¿no? Los que tienen 20 artículos, 19, por ahí artículos, 18, 19 artículos en adelante, pueden estar tranquilos. Pero los que tienen menos, inclusive algunos, como les digo, menos de 10 artículos, entonces ellos sí o sí tienen que seguir con la búsqueda. Si bien se han utilizado solamente un buscador, o dos, tienen que utilizar más, tres, cuatro, y tienen que afilar lo que es la estrategia de búsqueda. Recuerden que la estrategia de búsqueda y la indicación o la identificación de las palabras clave se va a dar en base a lo que es su pregunta clínica, ¿no? Estas que en realidad no lo expresa este método, este trabajo de revisión crítica, una variable dependiente y una variable independiente exactamente establecida, ¿ya? Pero lo que sí expresa es justamente, hemos intentado perfilarlo de esta manera para entender justamente cuál es la variable que queremos investigar y que va a influenciar en la otra variable, ¿no? Acuérdense de la situación clínica en la cual justamente vamos a describir una intervención. Generalmente es consumo, ingesta, aunque puede ser otros.
otros métodos, otras prácticas que se den en el campo de deporte, una población específica, dependiendo qué tan entonces esté investigando el tema, sea más específico o no. Y además, lo que vendría a ser una variable la cual se va a ver afectada, que generalmente es rendimiento, composición corporal, bienestar, ¿no? Estado de la microbiota, perfil lipídico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, por esta situación es que justamente lo manejamos más o menos como variable independiente, y lo que buscamos es justamente identificar, lo que buscamos es justamente identificar cuál es la correlación que tiene que ver, que tienen justamente ambos o todos estas variables, ¿no? La independiente y independiente, y cuáles son las formas de expresarse. Y ahí es donde va a salir sus palabras clave, ¿no? Si yo sé que cuando hablo de composición corporal, solamente no solamente puedo referirme en lo que es masa muscular, ¿no? O solamente no puedo referirme a lo que es, o puedo referirme no solamente a la masa grasa, ¿no? Puedo expresar esto hay diferentes, variables de composición corporal. Entonces yo tengo que utilizar esas variables para justamente poder identificar correctamente estas palabras clave, ¿ya? Identificar correctamente estas palabras clave. Porque si no logro justamente aterrizar esta idea, ¿no? Si no logro aterrizar esta idea, identificando justamente estas palabras clave, es que mi búsqueda va a ser limitada, ¿no? Ahí es donde de repente encontramos ahí es donde encontramos pocos artículos, ¿ya? Y por eso es que tenemos que identificar todas las formas de expresión en la cual vamos a identificar identificar todas las formas de expresión de mis, entre comillas, variables dependientes e independientes. ¿Ya? Eso justamente tenganlo bastante en claro, ¿correcto? Ahora, estoy revisando justo su inbox un ratito. Ya. Entonces, una vez mencionado esto, vamos a avanzar. Esta presentación es corta, pero tiene o involucra justamente también algunas consideraciones finales. ¿Ya? Vamos a hablar hoy día de lo que es la siguiente parte, que vendría a ser justamente la parte de introducción, que en realidad por más que sea ahí la introducción, sabemos que esta introducción generalmente se desarrolla o se desenvuelve o se elabora en la parte final, una vez que se ha terminado lo que vendría a ser tanto la revisión, el análisis del método CASPE, ¿no? Y para justamente ese análisis CASPE se ha procedido a hacer lo que es el estudio, la lectura y el estudio de todos estos artículos que hemos revisado, ¿ya? Sea ECA, sea o sea revisión sistemática o metaanálisis, ¿ya? Entonces, vamos a ver algunas consideraciones de lo que vendría a ser en realidad introducción, porque en realidad el término introducción es general y no hay un formato exacto establecido a nivel general. Tú vas a leer, aunque obviamente hay cierta estructura que se podría decir, se respeta, se considera, dependiendo de la línea editorial o dependiendo de las exigencias que tienen las instituciones, es decir, una universidad o una institución de educación o lo que son las famosas revistas, ¿no? Al momento de justamente poder establecer ciertas guías, ¿no? Ciertas guías para poder este, ciertas guías para poder implementar cuando quieran, digámoslo que transparentar el proceso de aceptación de estos artículos. Pero el término introducción en este caso para la revisión crítica resulta siendo justamente hasta cierto punto, es sencillo en realidad. Y vendría a ser prácticamente resumen, como una especie de resumen de todo lo que vendría a ser en una tesis, por ejemplo,
lo que es vendría a ser el resumen de lo que vendría a ser una tesis, lo que es justamente la parte de tanto planteamiento del problema, tanto marco teórico o metodológico o lo que lo llaman también estado del arte, y parte de lo que es parte de lo que es la justificación, ¿ya? Así que bajo esta premisa hay que tener, vamos a ver, para repasar ciertas consideraciones. Y les voy a dar algunas observaciones al final que he estado encontrando en las revisiones o en las introducciones que han estado subiendo. Solamente tengo registrados 6 introducciones, ¿ya? De los 19, solamente tengo registrado en el sistema 6 y hasta mañana hasta ahorita implementado o está habilitado para que puedan hacer justamente para que lo puedan subir, ¿ya? Así que obviamente esto a estas alturas ya a mí me preocupa porque, como le digo, necesitamos, o la idea de este curso y la idea que lleven investigación es que justamente avancen con su trabajo que les va a permitir, no con el trabajo que les va a permitir justamente sustentar sustentar y obtener el título justamente de especialista, ¿no? En nutrición deportiva. Tengo solamente de Jean-Pierre, Nora, Juana, Cintia Ramírez, Leila y Diana Zanca. Son los únicos introducciones que tengo y los únicos que he podido revisar. Y ahorita les voy a hacer algunas acotaciones generales, pero vamos a avanzar un poco con estas diapositivas. ¿Ya? Al final vamos a poder resolver algunas dudas también, ¿no? Esta vez. Este es de... listo. Ya, entonces, les decía, esta introducción, ¿no? Esta una introducción, como les digo, es parte de diferentes trabajos de diferente tipo que se han venido desarrollando a lo largo de diferente tipo, de diferente nivel. Justamente vendría a ser la similitud a un marco teórico en lo que vendría a ser, como les digo, un trabajo de tesis o una monografía, ¿no? Entonces, al tener estas características, entonces recuerden que básicamente esta introducción, lo que viene a hacer, lo que viene a aportar al trabajo, es un marco en el cual nosotros explicamos de manera teórica y revisamos básicamente antecedentes, lo que es definición de términos, ¿no? Y en estos justamente también lo que vendría a ser fundamento o base teórico para analizar ambas variables que nos estábamos planteando y que mencionamos que en teoría lo he mencionado de esta manera, independiente y dependiente, pero no el formato del trabajo de revisión crítica, no es que te exija, no es que sea necesario que tú coloques la identificación de una variable dependiente o independiente. ¿Ya? Entonces, por ese motivo es que justamente esta introducción debería tener justamente una visión general de todas las variables, ¿no? Que estamos abordando, que en este caso son dos principales, básicamente, obviamente contextualizadas en base a la población que yo quiero estudiar. Si yo quiero estudiar fuerza, no es lo mismo que yo hable de fuerza de manera general, que lo hable de fuerza de manera aplicada de repente a deportistas de combate o de repente la fuerza aplicada a lo que vendría a ser de repente personas adultas mayores, ¿no? Es importante. Puedo iniciar una generalización, una definición general de alguna variable que yo estoy tomando, pero justamente lo que yo debería básicamente es hacer o aterrizar esto a lo que vendría a ser, justamente el contexto de la población en la que yo voy a tratar. Y su correlación pertinente, ¿ya? Y su relación pertinente con el tema, con la otra variable que yo estoy investigando, ¿ya? Entonces, acuérdense, básicamente en introducción debemos hacer un resumen de lo que es las definiciones básicas, clasificaciones, claro, clasificaciones,
Métodos de diagnóstico, si es que estamos tratando o identificando algún tema relacionado a alguna patología, pero de manera muy sencilla, porque como no es el objetivo profundizar mucho, ¿no? Y el manejo, ¿ya? Y el manejo. Ahora, justamente porque colocar este tema de el manejo en esta parte, porque es importante, y con el manejo me refiero a lo que vendría a ser el tratamiento en sí, ¿no? El tratamiento en sí, en el cual justamente vamos a considerar el tratamiento más convencional, sino que por el hecho de que justamente como nosotros vamos a ver lo que vendría a ser en teoría, una intervención quizás de tipo dietético, suplemento o dietoterapéutico, entonces justamente sería necesario, sería importante mencionar de qué manera esta variable que nosotros estamos tratando, como por ejemplo, por ahí basándome en algunos de sus títulos, ¿no? En algunos de esos títulos, por ejemplo, para el tema de, no recuerdo quién, ya, por ejemplo, Cintia que estaba hablando de la actividad física en control glicémico en pacientes adultos con diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, obviamente en este caso, el paciente diabético tipo 2 tiene un tipo de intervención hipoglicemiante, de repente en algunos casos insulina, ¿ya? O por ejemplo, y en este caso justamente necesitamos ver o plasmar la correlación justamente en cuanto a lo que vendría a ser este tipo de diagnósticos, ¿ya? Este tipo de intervención. ¿Cuál es la relación entre el ejercicio verdaderamente y cuál es su efecto? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Ya? O, por ejemplo, en pacientes con, por ahí creo que Mayra es la que estaba elaborando un trabajo con respecto a entrenamiento oclusivo y masa muscular en personas con lesiones osteomusculares. Entonces, ahí, por ejemplo, necesitaría ella, ¿no? Perfilar lo que es básicamente las lesiones osteomusculares, lo que es qué es el flujo sanguíneo, ¿no? Y cómo es que se mejoraría justamente en este caso, cómo es que se mejoraría o cuál sería la relación entre justamente estos acápites que estamos tratando aquí. ¿Ya? Un momentito. ¿Ya? Entonces, ¿qué debería incluir básicamente esta introducción que ustedes van a tratar? Estadísticas o estudios de importancia con respecto a este problema, ¿no? Sea la enfermedad o de repente no necesariamente nos vamos a enfocar o en el título se presente un problema, sino que recuerden que en algunos tipos de trabajo el tema del planteamiento del problema justamente lo que hace es aterrizar los motivos por los cuales tú estás investigando este tema. Un problema no necesariamente hace alusión a algo malo como una enfermedad, sino que necesariamente también podría ser de repente una situación que sea contraproducente, en este caso con un grupo de deportistas, como los cuadros de deshidratación, golpes de calor, dolor, fatiga, cansancio, bajo rendimiento, entre comillas, porque más que bajo rendimiento, debería ser, no sería más muchas veces rendimiento super óptimo, ¿no? No se analiza que los deportistas que tienen un rendimiento malo, sino que se analiza la forma en que se puede mejorar ese rendimiento. ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta y analizamos esto se parece mucho a lo que vendría a ser la parte, el aspecto, como les digo, de lo que es el planteamiento del problema, ¿no? La parte del planteamiento del problema de un típico trabajo de tesis, ¿ya? Entonces, esto es básico, incluirlo justamente en esta parte, en este capítulo de lo que vendría a ser la introducción, ¿no? Y como les digo, eso debe ser aterrizado a la población. En la pregunta que normalmente se hace, ¿a qué población afecta? Pero nosotros ya hemos identificado esto, ¿no? La pregunta sería más que nada enfocada en identificar de qué manera justamente este problema afecta a la población que yo ya he escogido para hacer mi revisión clínica.
¿no? Algo que también hay que identificar cuál es la relevancia, ¿no? ¿Cuál es la relevancia? ¿Cuál es la importancia? Obviamente, si estamos hablando de una patología, esta relevancia radica más que nada en la movilidad, en la calidad de vida, ¿no? Si estamos hablando de deportistas de manera general, obviamente que esta relevancia trasciende básicamente al tema de lo que es la inversión de tiempo, dinero, en justamente obtener, o en la importancia que tiene, que involucra o que significa para el deportista justamente obtener mejores marcas o ganar competencias, ¿no? Entonces, también es importante la aclaración de la prioridad que tiene esta situación, la prioridad que tiene, por ejemplo, el ejercicio en el mundo, en la región, en el país, la prioridad que tiene, por ejemplo, la alimentación balanceada o una alimentación o una opción de alimentación de repente a nivel del mundo, región o país, ¿no? Como por ejemplo las dietas keto. ¿Qué tanta prioridad tienen estas dietas y tanta trascendencia tiene, por ejemplo, esta intervención, ¿no? Que es algo, digamos, lo que no es tan nuevo, viene del siglo pasado, de los 80, 70, ¿no? Pero toma bastante fuerza. Y lo otro que también hay que tener en cuenta es por qué ustedes se consideran resolver o mejorar la situación o problema, ¿no? En este caso, como les digo, si es una enfermedad, básicamente identificando o relacionándolo con la calidad de vida, o inclusive dentro de esta importancia puede ser lo que es relacionado a la salud, relacionado al tema económico o al tema profesional. Obviamente en el caso de los deportistas más influye esto, ¿no? En eso radicaría la importancia de mejorar la situación de este deportista, ¿no? Eh, y por eso se considera justamente eh, trascendente, importante y relevante justamente resolver esta situación. Vamos a hablar también de alternativas para mejorar, ¿ya? Y ahí es donde entramos a mencionar, por ejemplo, cuáles son las otras opciones de tratamiento o de intervención que se ha venido tomando a lo largo de los años y por qué es que, y por qué es que justamente yo estoy planteando o estoy estudiando analizar otra alternativa, ¿no? ¿Se acuerdan que en el método CASPE existen algunas preguntas, como por ejemplo la que tiene que ver con el tema de lo que es el costo-beneficio, ¿no? ¿O se acuerdan el motivo por el cual en algunos ensayos clínicos hay ensayos clínicos que quieren ver superioridad, ¿no? Quieren ver cuando una intervención es mejor que otra, si quieren comparar o comprobar si una intervención es mejor que otra, o por último, ¿no? Quieren comprobar no inferioridad, que quiere decir que una intervención y otra pueden tener los mismos resultados o resultados similares, ¿no? Entonces, esto va a hacer de que en realidad, o esto impacta en el sentido de que ya, podemos comparar de que mi intervención, esta intervención novedosa, dietética, o como el ejercicio, o alternativa, por así decirlo, que en realidad se sabe que no es alternativo, sino que necesariamente ya es importante como el ejercicio, la dieta, suplementación, tiene el mismo efecto que otras alternativas de mejora, de tratamiento, de intervención que han venido existiendo a lo largo de los años. ¿Ya? De repente son similares, tienen los mismos efectos. No hay evidencia significativa, por ejemplo, en la mejora de la glicemia, del perfil lipídico, etcétera. Pero también podríamos por ahí aterrizar la idea de que en realidad justamente el impacto verdadero no solamente radica en esto, sino que radica en el hecho de que probablemente esta nueva intervención, la cual yo estoy planteando, resulta siendo mucho más económica o resulta teniendo menores efectos adversos que lo que las intervenciones convencionales normalmente han tenido, ¿ya? Eh, Esto de la magnitud, en realidad, preferentemente lo tendríamos que poner inicialmente, ¿no? Si yo estoy hablando de obesidad,
obviamente tendría que presentar mediante tiene que ver con las estadísticas, ¿no? ¿Qué tanto afecta a la población en la obesidad? Si estoy hablando de SIBO, tendría que poner qué tanto afecta el SIBO. Si yo estoy hablando de diabetes mellitus, tendría que colocar qué tanto afecta la diabetes actualmente, ¿ya? Y bueno, esa pregunta, este apartado se repite, ¿no? La prioridad en el mundo, religión o en el país es algo importante que deberíamos justamente colocar, ¿ya? Aparte de eso, aparte de eso, hay que tener en cuenta de que hay que tener en cuenta de que, y esto ustedes ya lo deben de manejar, el hecho de cómo ordenar los párrafos cuando yo estoy hablando o yo estoy identificando justamente estos aspectos relacionados a lo que es algún tipo de condición, de patología, o alguna población específica, algún tipo de deportista, ¿no? En diferentes escenarios, ¿no? Recuerden siempre que el orden que debe seguirse es de lo más general, escenario a nivel mundial, y luego escenarios a nivel regional y nacional. Si es que tenemos alguna casuística, alguna problemática, alguna condición, alguna patología, algún tipo de deporte que está siendo muy tratado a nivel mundial, como mencioné los ejemplos de diabetes, obesidad, de repente hasta anemia, entre otras situaciones, obviamente que voy a tener bastante información. Lo que tendríamos que ahí hacer es de repente tamizar o estandarizar o explicar verdaderamente cuál es la casuística a nivel general, ¿no? Ahí sí tenemos que separar cuáles son los datos más relevantes, ¿no? Porque si yo hablo de diabetes, por diabetes, diabéticos a nivel mundial, yo puedo terminar cantidad, nivel
Hola, ya regresé. Una disculpa que se me apagó la laptop. Rómulo, ¿quién es Rómulo? No. Ah, Mónica. Ya, Mónica, disculpa, se había apagado mi laptop. Se estaba reiniciando una actualización. Pero bueno, nos habíamos quedado de que, bueno, habíamos mencionado de que en la introducción debe ir básicamente plasmado estadísticas relacionadas a la magnitud del problema, entre comillas, que no necesariamente siempre es un problema como una patología o una condición que afecta al deportista, como cansancio, fatiga o el mal rendimiento o el bajo rendimiento, etcétera, sino que también de la situación general justamente en cuanto al deporte, ¿no? ¿Cuántos deportistas a nivel mundial? Si es un deporte muy difundido, si es un deporte olímpico o no, o simplemente es un deporte no olímpico, como también puede ser, como también puede haber. ¿Ya? Y obviamente poner la magnitud, la prevalencia y colocar esos datos referentes. Y siempre, obvio, recordar el tema de que el orden en el cual debemos establecer justamente dentro de la introducción es obviamente primero plasmando un escenario a nivel mundial, de estadísticas mundiales, y luego escenarios nacionales y después escenarios este, a nivel ya local o nacional, ¿no? O sea, mundial, regional y luego nacional, ¿ya? Eh, Se menciona también, se dice que plasmar la realidad en el lugar de estudio, pero en este caso, como estamos hablando de la revisión crítica, no es que vayamos a hablar, por ejemplo, ¿no? Normalmente cuando se hace un trabajo original, una tesis, un trabajo en el cual se quiere recopilar información con respecto a lo que es en un distrito establecido, en un club de repente establecido de un tipo de deporte, se habla y se menciona justamente, se recopila datos de ahí. Pero en este caso no, nos vamos a quedar a nivel nacional, ¿no? Es decir, vamos a plasmar escenarios mundiales de las variables que vamos a hablar, escenarios nacionales, regionales y nacionales. Teniendo en cuenta que obviamente va a haber algunos temas que son muy tratados, básicamente patología, en los cuales justamente involucra el hecho de involucran datos bastante complejos. Podemos encontrar tranquilamente datos, como les digo, de diferente tipo, y lo que sería necesario ahí es de repente cernir un poco, ya especialmente si podemos identificar la prevalencia, la casuística o las estadísticas de repente específicas para la población que yo estoy hablando. Porque no es lo mismo hablar de manera general de lo que es fatiga en corredores, en deportistas en general, o de repente hablar de repente en corredores, o de repente hablar en corredores ancianos, ¿no? Adultos mayores o senior, ¿no? La categoría senior, ¿no? Entonces, básicamente eso con respecto a este aspecto, ¿correcto? Entonces, vamos a analizar un par de, no sé, aquí, ahí. Está al revés la diapositiva, pero vamos a analizar un par de revisiones críticas para tratar de justamente analizar o identificar algunas partes importantes, ¿no? Con respecto justamente al desarrollo de estas revisiones clínicas, ¿no? Importante, recuerden, recordar, tener en cuenta, tener en claro, de que en este caso obviamente estamos identificando o presentando una situación general, ¿no? ¿Ya? Pero primero importante identificar en este caso sobre qué vamos a tratar en esta introducción, en esta parte de introducción. ¿Ya? Esta parte de lo que es la introducción, en este caso menciona el efecto de la dieta cetogénica en la composición corporal de adultos con sobrepeso y obesidad. ¿Ya? Entonces, en este caso, en esta situación, obviamente, algo o aspectos importantes a tratar es identificando las variables que yo voy a tratar. Entonces, en este caso, voy a abordar en este caso composición corporal, ¿no? Y en ese caso, la otra variable o la otra en la cual yo me voy a emplearme es la dieta cetogénica, ¿no? Recordando que dieta cetogénica sería como lo símil a una variable independiente de la variable que va a influenciar y en qué va a influenciar en lo que es la composición corporal, ¿no? Algo que también es importante tener en cuenta que estamos hablando de adultos, pero con sobrepeso y obesidad. Entonces, como ya tenemos estos tres ejes, ¿no? Entonces ya podemos desplazarnos o ya podemos desglosar, explayarnos en cuanto a lo que es la introducción, en base a justamente el desarrollo de una
una especie, algo parecido a lo que es el marco teórico, ¿correcto? Entonces vamos a identificar aquí que primero tenemos lo que es obviamente una visión general de lo que vendría a ser la situación, que en este caso es el problema que queremos abordar, que es el sobrepeso y la obesidad, ¿no? El sobrepeso y la obesidad. Esto lo vamos a ver mencionar de manera general y ya vamos a ver aquí ya un poco más de aspectos relacionados a, primero, cómo se identifica o cómo diagnosticamos obesidad, ¿no? En este caso, ¿ya? Básicamente la obesidad, algunas definiciones en base a instituciones importantes, ¿no? De manera general, y posteriormente ya tenemos los datos estadísticos, en donde plasmamos justamente la magnitud, la gravedad, la magnitud básicamente del problema y también justamente cuál es algunas condiciones las cuales se correlacionan a la causa, ¿no? En esta parte de aquí, en la primera parte, de acá, vamos a identificar justamente el tema casuístico, cómo están las estadísticas, e inclusive vamos a evaluar que también cuentan con lo que es, porque es la relevancia del estudio de ese problema. En este caso, lo que está haciendo alusión el autor es justamente los riesgos o los factores los cuales pueden agravar esta situación. ¿Ya? ¿Cuáles son primero las causas, ¿no? Primero las causas en las cuales están relacionadas, en este caso, a la obesidad, ¿no? Todo lo que es las causas dietéticas, inclusive genéticas, cuáles son los posibles, y acá estamos ya mencionando, por ejemplo, cuáles son los posibles tratamientos que ya existen, ¿no? Este, y más adelante, inclusive, ya termina con una conclusión. Algo que, por ejemplo, aquí podríamos agregar, ¿no? Algo que aquí podemos agregar es el tema o un poquito más de profundidad en cuanto a lo importante de tratar justamente la obesidad. ¿A qué me refiero? ¿No? Hemos visto que acá colocan, por ejemplo, que, bueno, la estadística colocan un poco, que es una condición de alta complejidad, ¿no? Pero de repente acá lo que podríamos desglosar un poco más es cuál es el efecto a largo plazo. Ahora, y muchos de ustedes se preguntarán, profesor, pero en este caso para obesidad, que es un tema muy común, ya se sabe. Pero de repente, mediante la identificación y la mención de lo que vendría a ser las causas más directas de obesidad, como por ejemplo, cuántas muertes al año puede causar la obesidad, sea de manera directa mediante infartos, o cuál es la condición que puede generar la obesidad, como obviamente sabemos que diabetes, enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, etcétera. Entonces, de esa manera un poco podemos aterrizar mejor la relevancia del problema y por cual el autor sostiene que justamente debemos analizar lo que es obesidad y sobrepeso. ¿Ya? Analizar lo que es la obesidad y el sobrepeso. Entonces, en base a este ejemplo que estamos viendo, ¿no? Que es una introducción general, ¿qué otro aspecto ustedes considerarían también importante plasmar o agregar a esta parte, a este ejemplo que les estoy mostrando aquí? Vamos a recordar que el título es Efecto de la dieta cetogénica en la composición corporal de adultos con sobrepeso y obesidad. Entonces, en base a lo que ya hemos visto y en base a lo que estamos revisando, que tiene justamente esta revisión crítica, ¿qué aspecto sería importante agregar ustedes a esta introducción de esta revisión crítica, que más o menos tiene 2 a 3 páginas, ¿no? Tiene si mal no recuerdo, unas 10, 12 referencias, ¿ya? Pero ¿qué otro aspecto o tópico o subtema ustedes considerarían que sería bueno agregar para hacer un poco esta revisión o esta introducción de esta revisión un poco más completa, nos brinde un panorama más completo de lo que estamos tratando? ¿Mm? Por ahí que más o menos analizando,
Exacto. Mayra ahí está incluyendo justamente un aspecto muy importante. ¿Ya? Ajá. Aquí, por ejemplo, podríamos agregar que justamente la forma ya de dos maneras. Uno, mediante antecedentes, que no, recuerden acá, yo no voy a colocar el subtítulo tal cual acá que diga antecedentes, así como llevan las tesis, ¿no? ¿No? No lo voy a colocar nacionales, internacionales, pero sí puedo mencionar, ¿no? Y me generaría, y me ayudaría bastante el colocar un antecedente en el cual yo pueda plasmar, primero, que otros autores ya han investigado eso, porque recuerden que la importancia también de lo que normalmente se llama marco teórico es que te brinda información previa sobre otras investigaciones que han realizado los autores. Y yo no, por ejemplo, utilizaría de repente, en este caso, dieta cetogénica para lo que es el tratamiento de, qué sé yo, o la mejora del rendimiento de deportistas de larga duración, que es un poco complicado porque varios autores han demostrado ya que los carbohidratos son importantes en los deportes de larga duración, el deporte de resistencia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo plasmo esta relación en estas dos variables de dieta cetogénica y en este caso la variable que es composición corporal? ¿No? Acuérdense, la variable es composición corporal. O la relación entre justamente el beneficio que tuviera justamente esta dieta cetogénica mediante la colocación de los antecedentes o mediante la introducción de un texto, más allá de ser un antecedente en el cual evidencie, por ejemplo, lo que Rivas en el año 2018 demostró en un grupo de personas con sobrepeso, obesidad, etcétera, etcétera, como se redacta normalmente un antecedente, o también podría introducirlo o colocarlo como parte de todo este marco teórico, como parte de todo lo que vendría a ser este, lo que vendría a ser todo este desarrollo del tema, ¿ya? Sea como un antecedente o sea mediante el fundamento, en este caso, fisiológico. ¿Por qué se dice que la dieta cetogénica baja de peso? Porque, y por ahí puedes encontrar de que de repente se me ocurre, ¿no? Es que la dieta cetogénica tiende a ser hipocalórica porque los alimentos, consumir alta cantidad de proteínas genera mayor saciedad y justamente por eso los pacientes comen menos calorías, ¿no? Porque la dieta cetogénica probablemente, en este caso, se ha comprobado que la producción de cuerpos cetónicos ayuda a lo que es la efectividad de lo que son los transportadores CD36 o los captadores o los transportadores de ácidos grasos, relacionados a todo lo que es el fundamento, sea fisiológico, fisiopatológico, ¿no? O dietoterapéutico. ¿Ya? Esas serían las dos formas en las que, como menciona Mayra y menciona Nora, podríamos incluir esta correlación entre ambas variables. Dieta cetogénica, ¿no? Y en este caso, en el caso de la variable que es composición corporal. ¿Ya? Voy a poner aquí desarrollo fisiológico, desarrollo teórico de la fisiología, fisiopatología, hidroterapia, o inclusive de la hidroterapia, inclusive la bioquímica, ¿no? Si es que de repente tratamos de una intervención quizás de algún tipo de suplemento, ¿no? Porque si vamos a hablar, por ejemplo, de creatina, que es una de las variables muy, muy utilizadas, obviamente yo debería plasmar de manera resumida, porque hablar de esta variable es bastante compleja, debería plasmar de manera resumida cómo es que de repente la creatina mejora el rendimiento en atletas de resistencia, ¿no? Que se sabe que la creatina es una molécula que tiene una función energética bastante importante, etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera podríamos incluir justamente estos dos, justamente para, ¿correcto? Ya, ahora, ¿algún otro aspecto que de repente ustedes consideren importante incluir en este ejemplo de introducción?
¿O cree que ya con lo que mencionaron ya estaría completo? Hay por ahí algunas unas cositas que todavía son importantes incluir, que ha tratado mucho de lo que es obesidad, ¿no? Ha puesto estadística, magnitud, por ahí mencionamos que podría colocar un poco más de la relevancia, ¿ya? Eh, pero hay un aspecto que también sería importante considerar, desarrollar. También, ¿no? Justamente aquí, mediante los antecedentes o el desarrollo teórico, fisiológico, fisiopatológico, de terapéutico, teórico en general, podríamos colocar también por qué es importante o qué ventajas o desventajas tendría justamente frente a los otros tratamientos. Pero ahí recordemos y volvamos nuevamente a lo que vendría a ser el título. ¿Qué faltaría desarrollar por parte del autor en esta situación? ¿Ya? Recuerden que aquí está considerando una variable importante, que es la composición corporal, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de composición corporal, como les digo, ¿cuáles son las variables que derivan de composición corporal? A ver, ya hemos llevado a evaluación nutricional. ¿Cuáles son las variables que pueden derivar de composición corporal? ¿Cómo yo puedo expresar la composición corporal? ¿Cómo yo, si vuelvo un paciente, qué variables puedo evaluar en composición corporal? Porque no siempre va a ser voy a considerar todas, ¿no? Acuérdense, todo lo que relaciona justamente a las masas, y me refiero a adiposa, lipídica, muscular, magra, ¿no? Entonces, aquí, si bien a veces podemos inducir que si estamos hablando de sobrepeso y obesidad, lo que buscaríamos es perder peso, ¿correcto? Es lo que buscaríamos. Entonces, nos enfocaríamos, de repente podríamos pensar, sí, y nos vamos a enfocar básicamente en lo que es la lipídica, la adiposa, ¿no? Esos son los de repente que más preocuparía en teoría en un paciente obeso. Pero justamente debería haber justamente esta correlación entre una cetogénica, explicar los fundamentos de esta cetogénica y de manera sencilla justamente mencionar un poco de esta variable, composición corporal, obviamente aterrizándolo a lo que vendría a ser justamente estas expresiones en específico. Estas expresiones en específico, que quizás son las que más adelante son las que con las que se quede el paciente, o perdón, el autor, ¿no? Con las que se va a quedar el autor. Por ahí, inclusive, puede estar expresada la composición corporal como inclusive IMC, los más comunes, ¿no? IMC es simplemente el peso, que es un indicador indirecto de la variación de la composición corporal, perímetro de cintura, ¿no? De cintura, o índice, cintura, cadera, etcétera, son otras formas en las cuales podría estar expresada. Entonces, obviamente aquí sería bueno también incluir un acápite, un texto, que no es necesario que sea tan grande, sobre justamente la composición corporal y cómo es que o por qué motivo quizás podría yo haber escogido estas expresiones de composición corporal. ¿Por qué no agarro masa muscular? Obviamente, cuando yo menciono la variable masa muscular, estoy refiriéndome a una variable que normalmente el problema no es que esté elevado. Si yo hablo de un problema relacionado a lo que es la masa muscular o la masa magra, generalmente
nos referimos a una situación en la cual esta masa muscular y esta masa magra se encuentran disminuidos. Entonces, obviamente aquí yo debería expresar de qué manera es que la dieta cetogénica ayuda a aumentar la masa muscular o podría aumentar la masa muscular. Si de repente sí hay antecedentes, hay un desarrollo teórico previo, hay un sí hay información en la literatura con respecto a eso. Pero como en este caso básicamente estamos refiriéndonos, sabemos ya que sobrepeso decía básicamente a lo que es adiposidad, a lo que es la masa adiposa, masa lipídica. Importante mencionar esto, ¿no? Mencionar de manera simple y también mencionar por qué es que se daría esta correlación. Salvo en este caso que ya estamos hablando de obesidad sarcopénica, porque ahí el tema se explayaría un poco más, ¿no? Como es algo más específico, debería yo por ahí aterrizar por qué es que yo estoy siendo tan específico y obviamente acá sería más específico con las variables relacionadas a lo que es la composición corporal. ¿Correcto? Hasta aquí vamos bien, vamos claros. Para pasar al siguiente ejemplo. Ok, gracias Nora. Entonces, ya hemos identificado justamente algunos aspectos que podríamos de repente estar mejorando en este caso. Vamos a pasar al siguiente ejemplo, que el título es Efecto del ejercicio sobre la microbiota intestinal de personas con enfermedad metabólica. ¿Ya? ¿Cuáles serían aquí las variables que se van a estudiar, que me están infiriendo que se va a estudiar? Ejercicio, obviamente ejercicio físico, ¿ya? Por otro lado, la variable dependiente es microbiota intestinal y la población en la cual estamos hablando es personas con enfermedad metabólica, ¿ya? Entonces, ya más o menos vamos analizando, podemos ir identificando cuál debería ser más o menos el desarrollo de esta introducción, ¿no? Y en el cual deberíamos plasmar el contexto teórico, justamente el fundamento teórico de todo esto, ¿ya? De este trabajo. Ya, obviamente acá está mencionando lo que vendría a ser la definición del síndrome metabólico, ¿no? Acá tenemos inmediatamente tenemos la estadística, ¿no? General, ¿no? En lo que vendría a ser Europa, América Latina, ¿no? Y una reflexión una reflexión que se aterriza más que nada a lo importante de qué manera se prevendría en este caso esta condición, ¿no? Formas de prevención. Se podría decir que de manera indirecta está hablando de lo que es el tratamiento, ¿no? Porque en este caso más que nada tratamiento preventivo. Si continuamos aquí con esta revisión, vamos a identificar de que justamente acá ya está haciendo alusión o la importancia, la relevancia de la otra variable que es el ejercicio físico, ¿no? De su importancia en salud, no solo para la mejora condición, ¿no? Sino que también para la prevención de diferentes enfermedades, ¿ya? Entonces, aquí ya estamos hablando de la otra variable, de la variable independiente, que es la que vamos a analizar, estudiar específicamente cuál sería el impacto de esta variable en esta situación. Y por último, nos estamos dando cuenta de que aquí también está mencionando el otro término, que es justamente la microbiota. Acá ya está haciendo alusión, aunque aquí, por ejemplo, yo sí recomendaría hacer no un punto seguido, sino un punto y aparte, porque ya estamos hablando de un tema. Es un tema gramatical, pero básicamente sí debería ser importante esto, ¿no? Un texto de ejercicio físico está bien, pero no puede ser el mismo texto, estamos hablando de cosas distintas. Si hablamos de un concepto ya de interacción entre ambos, obviamente podemos sí poner mente punto seguido. Pero ya estamos hablando, hacemos un cambio si nos damos cuenta acá. Ejercicio físico, todo eso, y después lo que es la microbiota, microorganismos, albergan información en el cuerpo, ¿no? Ya estamos hablando de la microbiota, ¿ya? Entonces, aquí ya igual estamos dándonos cuenta que estamos haciendo alusión a la otra variable, ¿ya? Que es lo que queremos analizar, la microbiota intestinal, ¿no?
Ya es lo que queremos analizar. ¿Ya? Acá estamos haciendo, hacen bastante profundidad a esta variable que es la microbiota, ¿no? De manera bastante desarrollada, ¿no? No veo, no se está yendo por las ramas, ¿ya? Y aquí ya estamos identificando de repente un resumen de algunos estudios de ciertos antecedentes, ¿ya? ¿No? La dieta, como los otros, y con respecto a lo que es los otros tratamientos, ¿no? Medicación, gameticum, motivaga, ¿no? Alteran la constitución de del microbioma en diferentes modelos fecales de los individuos, ¿no? Entonces, aquí ya mencionan las otras intervenciones, ¿ya? Y las otras intervenciones, ¿ya? Y por último, hace justamente mención o acápite a lo que es la relevancia, ¿no? De especialmente esta variable. La constitución de la microflora intestinal tiene un papel de mayor o menor capacidad de sustracción de energía de la dieta, depositar exceso de esta como tejido adiposo y ajustar la inmunidad innata adaptativa y la inflamación crónica, obesidad y la resistencia a la insulina. Entonces acá ya vemos cómo relaciona en realidad la microbiota a lo que es, ya es lo que estamos hablando de lo que es el síndrome metabólico, o algunos componentes, ¿no? Como resistencia a la insulina, como obesidad. Entonces, hasta aquí, ¿qué otro? Bueno, sí, continúa, perdón, continúa. ¿Ya? Entonces, sí, continúa todavía No, y bueno, hace alusión de cómo es que justamente, y aquí es un factor bastante importante, en esta parte ya estamos aterrizando lo que vendría a ser el desarrollo teórico, lo que es el desarrollo teórico de justamente la correlación entre, en este caso, el ejercicio físico, la actividad física, ¿ya? Y justamente la diversidad de microorganismos intestinales, ¿no? Y acá ya hace un desarrollo físico, un desarrollo teórico más a profundidad, ¿no? O cómo es que justamente este ejercicio físico, o cómo la evidencia teórica te muestra que sí existe, que puede ser importante y relevante analizar justamente la relación entre el ejercicio y lo que vendría a ser el crecimiento intestinal o variación de lo que es la microbiota intestinal y todos estos aspectos. Entonces ya tenemos un buen desarrollo aquí de lo que vendría a ser esta relación desde el punto de vista, como les digo, de teórico, ¿no? Del desarrollo teórico, ¿no? Por ahí de repente sería bueno ver, analizar algún antecedente adicional, ¿no? Pero vemos que tenía un buen desarrollo, ha tenido un buen desarrollo en la correlación entre estas variables, ¿ya? ¿Algún otro aspecto que ustedes consideren importante en este caso agregar? ¿No? Vemos que esta revisión tiene un buen desarrollo, pero consideran ustedes que hay algún aspecto importante a agregar aquí. Mayra, la variable de por sí no es enfermedad metabólica, sino es síndrome metabólico, ¿no? Sabemos que cuando hablamos de un síndrome, en este caso síndrome metabólico, se refiere a un conjunto de síntomas y signos con una no exactamente determinada, establecida, que tienen correlación, pero síndrome metabólico, bueno, perdón, sí, sí tiene razón, es enfermedades metabólicas, ¿ya? No especifica, pero si de repente aquí el autor hubiera considerado importante determinar, podría haber establecido, ¿no? ¿A qué me refiero? ¿Se acuerdan lo que normalmente mencionamos aquí en su pregunta clínica que dice, entre paréntesis, expresado como
Y acá podríamos de repente resumirlo a qué cosa, como diabetes, resistencia a la insulina, ¿no? Y simplemente eso. Como también lo puedo determinar de manera general, entonces no es necesario que yo especifique mucho en la introducción. No, por ahí si yo expreso estas enfermedades metabólicas, este, como diabetes, de insulina, entonces debería yo plasmarme o centrarme en estas, ¿no? De repente puede agregar más. Pero como habla de enfermedades metabólicas, si se dan cuenta, bueno, ha tratado enfermedades metabólicas de manera más general o inclusive por ahí está el síndrome metabólico también que sí hace mención, ¿ya? Entonces, en ese caso, no menciona, eh, no lo menciona en su pregunta clínica tampoco, entonces no es necesario profundizar en algún aspecto en lo específico, ¿no? Eh, sí, sí está un poco mejor redactado, ¿no? Por ahí, como le digo, ya, te refieres, sí, Nora, te refieres a lo que sería, ¿cuál sería el impacto de mejorar el síndrome, o perdón, la microbiota intestinal en estos pacientes? ¿A eso te refieres? ¿No? ¿Por qué estudiar la microbiota y no estudiar, por ejemplo, qué sé yo, la microbiota intestinal y no la microbiota de la piel, ¿no? Y si se hace alusión acá, sí, sí, hay una parte que hemos leído que sí hace alusión, ¿no? Eh, mm, mm, Acá está. Bueno, acá menciona, de manera así resumida, dice, diversos estudios longitudinales nos mencionan que la dieta, los medicamentos, los cambios de actitud, motilidad, el ácido del colon, alteran la constitución y la microbiota en modelos fecales de individuos, incrementando el desarrollo de patologías metabólicas, ¿no? O sea, lo que está diciendo es que justamente la variación, ¿no? De el desarrollo de la alteración de la constitución de esta microbiota está relacionado con lo que vendría a ser. De repente un poquito más de desarrollo un poquito más del desarrollo de este tema, porque acá vemos que está mencionando justamente una referencia, entonces si es una referencia simple, podría profundizar un poco más, ¿no? Y acá también que dice que justamente esta microflora tiene un papel mayor o menor capacidad de la sustracción de energía en la dieta, el depósito de exceso de esta como tejido adiposo, el tema relacionado a la inmunidad y todo eso. Entonces sí, sí está mencionando ese aspecto. ¿Ya? Leila menciona, podría especificar en qué tipo de población impacta este efecto del ejercicio, ¿no? Y eso también de repente hace alusión tiene que ver a la alusión a lo que es en su título, ¿no? En su título está mencionando personas con enfermedad metabólica, ¿no? Si de repente el autor hubiera considerado importante aterrizarlo, como les digo, si yo encuentro que mi título es muy general y encuentro 45 artículos, que sí, sí, sí se ha visto, ¿no? De repente ya lo especifico y digo, miren, de los 45, 23 son de adolescentes. Estoy dando un ejemplo. Entonces, de repente yo lo puedo aterrizar ahí. En este caso, el autor lo consideró de manera general, ¿no? Y así se desarrolló personas con enfermedades metabólicas, porque creo que tu comentario va más que nada, Leila, que de repente, no en todas las personas con enfermedad metabólica, de repente por diferencia de edad, de sexo, o por nivel de, qué sé yo, de sedentarismo, ¿no? Podría variar, ¿no? Pero en este caso creo que lo considero de manera general, ¿ya? Por ahí va tu comentario, Leila, por las diferentes personas que van, este, justamente, este, no porque, se considera importante, ¿ya? Y justamente sí,
Sí, justamente eso también es, creo que el otro artículo sí mencionó. Ya, con respecto a lo que menciona, con respecto a lo que menciona Nora, ¿no? El tema de justamente la inclusión de un párrafo mencionando la importancia, se sugiere la relevancia de analizar el estudio, ¿no? Una especie de cierre, que también es importante, ¿no? Acá, por ejemplo, menciona en consecuencia, se merece estudiar para elucidar los efectos de una dieta cetogénica sobre la composición corporal en adultos con sobrepeso, ya que esta propuesta dietética se encuentra orientada a estimulación en el uso de la grasa como sustrato energético para alcanzar un mejor, ¿no? Sí, puede ir incluido justamente este tema, ¿no? Puede ir un texto que resuma esto sin tener y este texto se asemeja mucho a lo que vendría a ser una justificación. Recuerden que en una tesis original o una tesis tenemos la justificación teórica, la justificación práctica, la justificación metodológica, inclusive actualmente la universidad cuenta con otras justificaciones del tipo ambiental, etcétera. Ya, pero recuerden la justificación, todo trabajo tiene una justificación teórica, todo trabajo te genera cierto mayor nivel de conocimientos, sea descriptivo, sea observacional, ¿no? Te genera desconocimiento. Práctica es cuando de repente ayuda con la solución de un problema. Es decir, cómo es la forma en la que ayuda. Vamos a suponer que tenemos una investigación original, una tesis sobre justamente el ejercicio de la microbiota. Analizamos la microbiota, hacemos hacer ejercicio y vemos el efecto, ¿no? Un experimental. Entonces, ¿cuál es la solución práctica? Ayudaría a mejorar justamente el problema de la alteración de la microbiota de estos pacientes, ¿no? Esto lo podemos aterrizar más a esta revisión. Si ven, justamente, pero ya no en base a un experimento, una intervención, sino en base a lo que encontremos en la información justamente en la búsqueda bibliográfica y en lo del desarrollo del comentario crítico. Ahí podríamos mencionar justamente que este estudio, es importante considerar el análisis, el desarrollo de este estudio para ver la manera o si verdaderamente justamente esta intervención es que tiene un efecto importante en esta situación, en esta población, etc. ¿No? De esa manera podríamos, el último texto, que no lo confundan, porque también hay una parte de la revisión que es la justificación. Ya esta parte que se refiere hacia hincapié en la justificación es más que nada la justificación, si es que tiene una relevancia, que es algo sencillo, es más que nada colocarlo verdaderamente, y si hay suficiente evidencia para estudiar eso, ¿no? En eso hay la parte de justificación de la revisión crítica hace alusión a esto. Pero en el texto, en el desarrollo de la introducción, podemos colocar lo que vendría a ser lo que se asemeje más a una, justamente, a lo que vendría a ser justamente lo que se asemejaría más a la justificación práctica, porque metodológica no estamos validando ningún instrumento. En algunos autores consideran que la metodológica siempre es cuando de repente aplicamos el método también de manera correcta, cierto método de manera correcta. Pero eso es lo que con este texto podríamos estar terminando lo que es la introducción. ¿Ya? No sé si hasta aquí hay alguna duda, hay alguna pregunta, alguna observación de repente. Bien. Entonces, como les digo, algo que me preocupa bastante es que hasta ahora solamente han subido 6 personas su introducción, pero pues se supone que ya con este tema, un poco los ejemplos, revisión de los ejemplos, ya vamos a poder aterrizar de mejor manera, aterrizar de mejor manera justamente lo que vendría a ser el tema de esta introducción. ¿Ya? Eh, ya. Algo que les quería recalcar son dos cosas. ¿Ya? ¿Se acuerdan en qué formato se realizan las citas bibliográficas? ¿Hasta qué formato están?
Las citas bibliográficas. ¿En qué formato deben estar las citas bibliográficas? Exacto, por favor. ¿Y cómo es el formato Vancouver? ¿Cómo es el formato Vancouver? ¿Se acuerdan? Ahorita voy a poner la diapositiva. Sí, exacto. Las referencias se deben enumerar en base a el orden de aparición, ¿ya? En orden de aparición. Ahorita les voy a hacer un recordatorio. ¿Por qué? Porque he encontrado que algunos han subido han subido lo que es su introducción en formato APA, ¿no? En formato APA, acuérdense que se pone entre paréntesis cómo, ¿no? Se descubrió de que ahí existe una relación entre la microbiota y la dieta. Paréntesis, Gómez 2023. Ese es APA, ¿no? En este caso todavía estamos trabajando con formato Vancouver, en el cual deberíamos poner uno. Si es la primera cita, ¿no? Acuérdense, miren, fíjense cómo es que se ha venido, este, cómo es que se han venido dando las citas en los ejemplos que hemos, citado, hemos mencionado, ¿no? Justamente vemos que hay números, ¿no? Vemos que hay números, ¿no? ¿Qué quiere decir 8? Que es justamente el artículo, la cita número 8, y en base a lo que es el formato de aparición. Y al final, las referencias bibliográficas se van a colocar justamente en ese orden. ¿Ya? Acá tenemos justamente lo que vendría a ser el formato estilo Vancouver, ¿no? Al final, las referencias se colocan así, uno, dos. Si nos damos cuenta, aquí, ¿qué es lo que pasa? No importa el apellido del autor o del autor principal, sino que lo que importa es el orden de aparición. En APA, al final, la lista de referencias, la lista justamente se ordena en orden alfabético. Por ahí cada uno tiene su ventaja, su desventaja, ¿no? La desventaja de Vancouver, ¿qué pasa si yo el 15, vamos, la referencia 15 yo la voy a quitar, la quito? ¿Qué es lo que tengo que hacer? De la 15 para adelante todo cambia, ¿no? Tengo que volver a cambiar la numeración de todo lo que vendría a ser, ¿no?
porque la 15 de repente ya no va, entonces la referencia 16, la que se vuelve 15, la 17 se vuelve 16. Sí, entonces todo, en el texto tengo que cambiar los números y obviamente también tengo que cambiar en la lista final. En APA ya no pasaría esto, simplemente retiro de APA, retiro aquí de la lista final, retiro la cita y ya se terminó. ¿Ya? Por eso es que también desde el ciclo pasado y este ciclo también les he hecho hincapié en la utilización de lo que son gestores de citas, ¿no? ¿Han estado utilizando los gestores de citas? ¿Alguno ha utilizado gestores de citas? ¿Lo han estado haciendo de manera manual todo? Todos lo han hecho de manera manual, es decir, conforme iban avanzando. Ya, en realidad, como les digo, si a ustedes se les facilita de esa manera, se les facilita. La ventaja como digo, del gestor de cita es que yo ya no necesito fijarme, por ejemplo, yo ya necesito fijarme de repente en diferentes... Cuando yo tengo un solo tipo de citas, va a ser muy fácil. Si yo solamente cito artículos, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente, si yo solamente cito artículos, ¿sí? Ok, les decía que si yo solamente cito artículos de revistas científicas, entonces el formato ya me lo sé, o inclusive de la revista, cuando yo accedo al artículo original, hay una pestañita que dice cómo citar, le dan clic ahí y te sale el texto tal cual lo debo colocar, ¿no? Y ahí colocas APA, Vancouver, Chicago, el formato que ustedes quieran, lo copian y lo pegan, ¿no? Pero si tengo diferentes citas, ¿no? Tengo de artículo, de libro, un artículo de periódico, por ejemplo, para estadísticas, a veces informes de alguna institución como ENAN, MINSA, ¿no? Entonces, cuando tengo esos datos, obviamente ya estos libros, conferencias, etcétera, cualquier tipo de otra cita, yo no me sé el formato, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que recurrir a lo que es justamente alguna base, alguna fuente, como esta de aquí, en donde te muestra cómo es que se debe citar justamente diferentes artículos, diferentes tipos de, este, de referencia, ¿no? Monografías, lo que es actas de congreso, ponencias de congreso, ¿ya? Artículos de revista, que es lo más común, ¿no? Eh, Monografías en formato visual, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí sí ya tendría que revisar. Pero los gestores te facilitan que, por un lado, yo simplemente, muchas veces los gestores ya te identifican, el que es un poquito más hábil, por así decirlo, el software que es más hábil para identificar el tipo de cita es el Sotero, pero el Mendeley la mayoría de casos lo va a hacer. ¿Ya? Entonces, y por otro lado, como les digo, si tienen la necesidad de retirar alguna referencia por algún motivo, o se equivocaron, o citaron el texto que es anterior, lo citaron después, le pusieron una referencia que no es, lo podían hacer de manera más fácil. ¿Ya? Lo subí el ciclo pasado en investigación uno, pero si desean lo puedo volver a subir. ¿Ya? Si desean lo puedo volver a subir. ¿Ya? Entonces, eso básicamente con lo que son las citas. Primera observación que he notado de sus trabajos es que algunos están usando APA. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante que actualicen o coloquen justamente el formato que debería ser, ¿ya? El formato que debería ser, ¿ya? Y otra cosa que es bastante, hasta cierto punto preocupante, es el tema de lo que son los resultados de lo que es el software antiplagio, que en este caso la universidad utiliza Tommy.
Ya, para su seguridad, quiero que sepan que yo no estoy registrando sus trabajos. Yo no los estoy registrando. ¿Por qué? Si yo los registro, ¿y qué pasa después cuando ustedes terminen su trabajo y le digan a su asesor, por favor, ya para la sustentación, prácticamente el Turnitin es el último paso, se revisa el formato y todo eso, es lo que va a pasar, que les va a salir un 100% de plagio. ¿Por qué? Porque el trabajo, entre comillas, estaba ya registrado, ¿no? Y va a aparecer como trabajo de la universidad, Norbelín, etcétera, ¿no? Entonces, por ese motivo, no se preocupen porque por ahí ese día de la clase presencial, si mal no recuerdo, fue Cintia la que me dijo que por favor tenga cuidado con eso, pero por mi parte, como les digo yo, ya estoy al tanto de eso y ya estoy al tanto de eso y ya justamente tengo esa consideración, ¿ya? Pero de todas maneras, lo que hace el software en este caso a nivel de tarea es identificar, y de una vez lo estoy haciendo para que no tengamos, para ir corrigiendo eso y no tener esos problemas de la similitud. Todos los trabajos tienen que tener una similitud a lo mucho del 20%. Ese es el top. Y estoy encontrando que solamente la introducción, algunos están saliendo 50, 60% de similitud general. ¿Por qué? Porque acuérdense que el software de Turnitin tal cual identifica, cuando el copy-pega lo identifica, pero muy fácilmente. Te recalca todo el texto y te sale cuáles fueron las fuentes de dónde vinieron, ¿no? De dónde se copió y se pegó, ¿ya? Y por otro lado, el tema está también con esto que actualmente está tomando bastante fuerza y que debería ser una herramienta de ayuda, pero no a ese nivel. El tema del uso de IA para la redacción de los textos. ¿Ya? Si bien actualmente el IA, el más utilizado es el ChatGPT, hay Haz Your PDF, hay diferentes IAs de tipo generativo, los cuales tú lo puedes configurar y hacer, colocar prompt o indicaciones, eh, como tú eres vamos a suponer, tú eres un científico especialista en ejercicio en nutrición deportiva. Dime cuáles son los estos con las citas respectivas. Pero todavía no está tan desarrollado y en realidad, acuérdense, más que nada esto deriva por el tema ético, ¿no? Es que si bien el plagio es cuando yo me acuño o obtengo o coloco un texto como si yo fuera el autor cuando no le he sido, ¿no? Coloco el texto como si fuera el autor, mientras yo no le he sido. Pero Elías también, justamente, si bien no es un autor personal, no es una persona, justamente, también no es considerado un tema ético. Por eso es que se está considerando, también está mencionando, actualmente los software identifican el porcentaje de IA y un porcentaje de IA del 56%. Estamos hablando de un texto que es introducción, 56% IA, entonces no es tan adecuado, ¿no? Este, entonces, por ese lado también tengan cuidado de eso. Como yo les había mencionado, si nosotros ya hemos hecho una revisión de 20, 25 artículos. Obviamente, de ahí podemos sacar toda la introducción. De ahí sale información de la primera variable, de todas las variables, ¿no? De la población. Y con eso podemos trabajar. Ya no es necesario que hagan otra búsqueda de otros artículos que tratan como revisiones de la literatura, divisiones narrativas que tratan de eso, ¿no? Entonces, con esos mismos artículos que ustedes han trabajado, pueden manejar de repente por ahí yo siempre recomiendo por ahí uno que otro libro de bioquímica, de fisiología, de dietética, como para aterrizar algunas ideas puntuales, ¿no? Pero la mayoría de la información derivaría de sus artículos, de la introducción me refiero, de sus artículos que han revisado. Sí les puedo ir indicando, porque a ustedes también les sale, pero he hecho un filtro porque a veces el sistema, por ejemplo, las citas, si yo coloco, por ejemplo, cuando yo coloco Gómez, Q, por ejemplo, Pérez, 2010, 2010,
10, como esos artículos que ustedes están revisando probablemente no solamente sean utilizados por ustedes, sino que hay otros artículos que también han citado esto, les va a salir plagio. Entonces, se puede bajar el plagio cuando yo excluyo lo que son las citas bibliográficas o los textos, entre comillas, en los cuales yo estoy justamente mencionando. ¿Ya? Eso es importante. Sí les puedo decir, ¿no? Sí les puedo decir cuántos justo más o menos tenemos y qué parte del texto es en la que está mencionándome justamente eso. ECAS, metaanálisis, 20 cada uno. No, 20 de total, del total, ¿ya? 20 cada uno serían como 60, 80 artículos, ¿no? 20 en total, puede ser 10 ECAS, 4 metaanálisis, 6 revisiones sistemáticas, pero en total debería ser 20. Es el número ideal. ¿Ya? Ya, 20 en total. Y ahí, como les dije, algunos, los que tienen especialmente menos de 10 son los que tienen que ponerse más las pilas porque tienen que justamente aterrizar, tienen que justamente alcanzar un número importante. Como les digo, puede ser 20, 18, 17, por ahí se podría aceptar, pero de repente menos ya no, bien complicado, ¿ya? Entonces, eso básicamente, eso es importante. Igual, como les digo, cuando el trabajo, sí, también, casos y controles y cortes, también. Por eso yo les pregunto y por eso que he creado esta plantilla de acá, ¿ya? Por eso es que yo subí y no fue un Excel, ¿por qué creé un Google Sheet o un archivo de Drive y no creé una especie de una hoja que ya ustedes lo llenan una vez para que ustedes puedan modificar? Pues, ¿qué pasa si es que ustedes encontraron, no encuentran casi controles y de repente después encuentran 5? Igual se incluye, ¿no? Y va sumando, ¿no? Tenemos, y si de repente inicialmente encontraron 10 secas, 5 y de repente encontraron de repente 2 secas más, ustedes pueden modificarlo, ¿no? Por eso que yo revisaba eso, también lo estaba revisando a ver si había modificaciones, avances. En algunos he visto que su cantidad de artículos, este, la cantidad de artículos ha aumentado, ¿no? Algunos más seca, algunas revisiones, pero la idea es que lleguen a ese número de 20 artículos. Ya, como les digo, por ahí podemos aceptar 19, 18, hasta 17 se puede pelear, si es que es un tema muy específico, ¿no? El asesor por ahí puede ver eso, pero si es que tienes menos de 10 sí, avanza, pues. No, no carta al editor. Todos son estudios, eh, todos vienen a ser estudios, originales, en el sentido de que, o bueno, fuente de información primaria y secundaria. ECA, revisión sistemáticas, metaanálisis, casos y controles y cortes. Esos son los artículos que se van a incluir, ¿no? Obviamente, lo que pasa es que la carta del editor puede tener diferentes formatos, ¿no? Dependiendo de cuál sea el tenor de la carta del editor, porque muchas cartas de editores lo que buscan es de repente demostrar, reforzar muchas veces la información de un artículo o refutarla, ¿no? De repente un ECA encontró que la ingesta de consumo de, vamos a suponer, consumo de papaya o pepa de papaya mejoró la microbiota de un grupo de deportistas. Pero por ahí yo tengo data que he recopilado de repente en mi centro de trabajo, de repente en mis pacientes o de repente en alguna población específica o de repente he estado desarrollando una investigación. Entonces yo tengo una pequeña data. El artículo tuvo 100 autores, perdón, 100 pacientes y mi data es de 20. Pero mi data de 20 es muy distinta. Los resultados son muy distintos. Yo puedo hacer una carta de editor, tanto si fue distinto como si fue similar, ¿no? Como digo, reforzando como también diciendo. Yo he referido y he mencionado, o de repente encontré información en otro lado y puedo hacer mi carta al editor. Pero esa carta al editor, como te digo, como no tiene un formato tan riguroso como de repente los ensayos clínicos, las revisiones sistemáticas,
no se está considerando para incluir. Porque y en algunos casos, algunas cartas al editor no incluyen información original, o sea, información que no ha sido publicada, sino que incluye como datos, ¿no? Sino que incluyen más que nada información teórica, fundamentada de repente en una búsqueda que ha hecho el autor. Pero les mencioné en algún momento que las cartas al editor tuvo bastante relevancia en el sentido de que era bastante, varios autores que estaban teniendo publicaciones científicas tenían un 80-90% de publicaciones o de producción científica, cartas al editor, que son más sencillos, no son tan rigurosos, entonces tampoco es eso la idea, pues, ¿no? Entonces, ahorita por ahí se está viendo que ya los otros números de metaanálisis, de revisión sistemática se está aumentando en autores, personas que de repente que no tienen mucha expertise, pero hay que tener cuidado con eso. En este caso no vamos a considerar. Por eso se está poniendo acá, cada revisión sistemática, metaanálisis, casos y controles, cohorte, ¿no? Todo eso se está colocando, ¿ya? Para que ustedes puedan finalizar. Una vez, y por eso les pregunto, si ustedes ya tienen una buena cantidad de artículos, si ustedes ya tienen realizado lo que es el análisis, la aplicación de la herramienta Casper para todos sus artículos. Y obviamente ustedes ya han identificado el artículo que tiene una mejor puntuación, una mejor grado de recomendación, nivel de evidencia. Entonces, se supone que de ese artículo van a hacer lo que es el comentario crítico, ¿ya? Que es también tema, mal no recuerdo, la siguiente o la subsiguiente semana, ¿ya? La siguiente o la subsiguiente semana. Porque recuerden que ya nosotros ahorita estamos semana 9, entonces simplemente faltaría la semana 10, 11, 12, 13 y 14. Estamos a 5 semanas ya de finalizar, porque la semana 15 y la semana 16 van a ser solo exposiciones. Y como en investigación 1 se va a sortear, en la semana 14 vamos a hacer un sorteo y te toque esté terminada tu revisión, no esté terminada tu revisión, vas a tener que exponer la fecha que te toca. Si hay voluntarios por exponerlas en primera semana, bien. Pero si no, obviamente vamos a tener que dividir la promoción en dos partes iguales. Vamos a tener que dividir la promoción en dos partes iguales y no es posible que una semana expongan 4 o 5 y la siguiente semana quieran exponer 14, pues, ¿no? El tiempo va a estar medido, siempre las posiciones, el tiempo está medido. Por ese motivo es que se divide de manera homogénea para ambos días. Y aún así terminamos un poco tarde, siempre, ¿no? Porque entre que presentan su diapositiva, colocan la presentación y todo eso demora un poco, pero de todas maneras ya tienen que ir terminando, por eso les digo. ¿Ya? Entonces, recomendaciones, los que tienen que avanzar y no han llegado ni a 10 artículos, busquen más artículos. Como les digo, ingéniensela o manejen, el manejo debe estar en base a, en base a justamente su pregunta clínica, ¿ya? Las expresiones, ¿no? Rutina de hidratación. Acá, por ejemplo, veo que Andrea está presentando rutina de hidratación, uso de bebidas deportivas, hidratación. Pero, por ejemplo, acá Andrea, por ejemplo, deportistas de combate puede ser, no tengo su trabajo a la mano para revisarlo, pero deportistas de combate, aparte de expresarlo en Sport Combat, también puede ser de manera individual, expresado en, ¿qué deportes de combate hay? Este, Muay Thai, Jiu-Jitsu, Judo, lucha grecorromana, karate y Kung Fu. Y todos esos puede ir buscando, alternando con cada uno de estos. Y de los que más hay de boxeo, de judo y de lucha. Entonces por ahí puede encontrar. ¿Ya? Eso es importante. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda? Entonces quedan dos clases de comentario crítico, ¿ya?
quedan dos clases que vamos a tener invitados sobre lo que es análisis estadístico, que es más que nada para aterrizar más un poco más el tema de los análisis de sus ensayos. Y una semana más, que sería justamente que tenemos que tocar lo que es casos y controles y revisión cohortes. Y las 2 semanas siguientes ya correspondería lo que es las exposiciones. Entonces, ya estamos a puertas, a 5 semanas de terminar el ciclo y por ende el curso, y por ende tenemos que tener justamente, tenemos que ya ponernos las pilas, tenemos que ya tener todo avanzado para que después no tengamos ningún inconveniente al momento de justamente hacer la exposición. Ustedes terminan, termina, se le pone la nota, el sistema demora, ¿qué demorará? 1 semana, 10 días en ser revisado por los encargados de todas las especialidades, y ya va a aparecer su condición de egresado, y ustedes en su intranet pueden iniciar el trámite primero para solicitar la sustentación de la sustentación de justamente su revisión crítica, y con eso ya inician y conversan con el asesor. Se les abre una carpeta, y en esa carpeta tienen que subir toda la información que les piden, ¿no? Bueno, ustedes no la suben, la va a subir su asesor, ¿ya? Pero ustedes tienen que brindarle todos los datos con relación a su trabajo terminado, sus diapositivas terminadas, lo que es algunas hojas de formatos, declaraciones juradas, sencillo, más que nada, más algo protocolar, y con todo eso, su asesor va revisando, va revisando, va revisando, y le dice, ya, la última parte, por favor, corrige este artículo, me parece que lo debes revisar de nuevo, tu cuadro, ordénalo mejor, eh, y lo último es el Turnitin. Pasan el Turnitin, que es casi lo último, acuérdense, menos de 20%, y con ese menos de 20% ustedes ya van a lo que es ustedes ya van ya se aprueba la sustentación, se programa la sustentación, y ustedes pueden sustentar y ya tener y después de la sustentación, 1 mes demora, o un poco más, para que aparezca su título en su NEO, ¿no? Sí, sí, son 3 asesores, los que recuerdo. Está la doctora Andrea Bojorquez, la doctora, está Magíster Joana León, está, lo que me acuerdo ahorita son ellos, porque hay algunos que han cambiado, ¿ya? Sí, justamente voy a coordinar con el profesor Víctor si mañana tenemos la reunión presencial o la siguiente semana, porque en realidad tocaría la siguiente semana. Pero si mañana podemos reunirnos, puede ser a las 10 de la mañana, y mostrarles uno por uno cómo va el tema de su Turnitin, en qué parte debemos hacer las variaciones, ¿no? Y como les digo, yo no estoy registrando, porque obviamente ahí los perjudicaría, ¿ya? Entonces voy a avisarles ese dato, ¿ya? Entonces, si no tienen ninguna consulta, ninguna duda, acuérdense, sigan avanzando. Ya estamos, Maya tiene examen ya, ya, entonces vamos a ver si lo podemos, ya voy a conversar con el profesor, entonces ya lo pasaríamos. La siguiente semana, recuerden que sí me tocaría lo que es clase de domingo, ¿ok? Ya, listo. Entonces, si no tienen ninguna consulta o duda, por ahí nos estamos ya viendo la siguiente semana. Ok. Buen fin de semana a todos. Buenas noches.